Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Esta parte, lo que somos realmente en esencia, es la parte que venimos a cultivar. Entonces, yo no cuestiono a Dios por el tiempo, al contrario, siempre le dije que sea el tiempo que tú determines, ¿sí? Tiempo a mí, no, yo no tengo afán, yo solo sé que quiero aprender a vivir. El diagnóstico después de unos paros respiratorios que tuve fue una muerte cerebral en primera instancia. Pero cuando yo comunico algo que pasa en una de las noches de UCI, mi hermano lo transmite con mi mamá al personal médico, verifican y en efecto se dan cuenta que yo estoy consciente y que el movimiento, aunque era mínimo, pues estaba allí y yo lo que decía era algo completamente válido. Ustedes no se imaginan el desgaste que es respirar, ¿sí? Muscularmente hablando. Entonces, claro, cuando a mí me ponen la traqueostomía, o sea, a mí se me quitó una angustia. Siempre le pedí a Dios que no permitiera que yo perdiera la conciencia. Y ahí entendí que yo no iba a atravesar ese proceso sola. No lo digo solamente respecto a la compañía que siempre estaba, que estaba mi mamá, mis tías, mi hermano, mi papá, mis amigos, sino que además, como ellos no pueden tener comunicación conmigo, yo sabía que sé también ahora, que ese proceso no lo iba a atravesar sola, que siempre iba a poder tener esa comunicación, no solamente interna, sino con mi creador, con Dios. Buscar o pensar o tener un responsable, pues no me va a dar la sanidad, ¿sí? O sea, encontrar a quien echarle la culpa no me va a dar la sanidad. Y yo lo único, siempre el diagnóstico entre lo espiritual, esotérico, médico, alternativo, todos siempre decían, no hay nada que hacer. Dímelo, Tito. Cuéntanos, Edwin. Buenos días. Hola, Jennifer. Muy buenos días. Buenos días. Y lo importante aquí, y digo buenos días porque en Puerto Rico es de día y en Colombia es de día, pero si tú nos estás viendo de noche, al mediodía, mientras almuerzas, te invitamos a quedarte en esta tertulia porque hoy nos encontramos con Jennifer Vázquez. Jennifer es psicóloga. Jennifer de igual forma es una gran profesional y se encuentra desde Colombia, nuestra ciudad y país hermano. Y lo importante dentro de todo esto es que hoy invitamos a Jennifer porque ella tiene una historia de vida bien impactante, una historia de vida que nos llena de muchas preguntas, intrigas, pero de igual forma es una historia que tiene esperanza. Y reconocemos y traemos a Jennifer porque ella ha estado en otros espacios y en otros podcasts en los cuales ella ha hablado de su vida, pero hoy sí quisiéramos enfocarnos en su proceso, en ese proceso en donde estuvo 8 años en coma, 8 años en enclaustramiento, reconociendo que previo a esos 8 años, Jennifer fue una gran mujer, ella era una mujer llena de energía, llena de sueños, de pasión, totalmente funcional, pero llegó un momento en el cual eso dejó de ser así y comenzó un proceso de deterioro. Y para eso traemos a Jennifer Vázquez. Bienvenida, Jennifer, a nuestro espacio en Tertulia 11. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo y bueno, vamos a compartir parte de la historia, detalles, cosas que vayan surgiendo, preguntas, ustedes tranquilos, no hay ningún inconveniente, yo puedo compartirles sin ninguna restricción cualquier tipo de situación durante mi proceso. Excelente, pues queremos comenzar, Jennifer, y sabemos que por historias previas que has contado que estuviste 8 años en lo que se puede llamar una coma o un proceso de enclaustramiento. Quisiéramos saber realmente qué es vivir 8 años en enclaustramiento. ¿Qué fue la condición que te dio? ¿Cómo llegaste ahí? Dentro de lo que se cree, empezó como un síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune que degenera el sistema nervioso o ataca el sistema nervioso o la mielina directamente. Pero se supone que esta enfermedad inicia
progresivamente, de manera lenta pero progresiva, sobre la cobertura del sistema nervioso, generando una debilidad. Algunas personas les da en ciertas partes del cuerpo, otras personas como solo en mi pared, es decir, un solo lado. Sin embargo, a mí me empezó desde la parte distal, entonces empezaron mis manos a sentirse mucho más débiles, los pies, pero fue de un momento a otro. Y esa debilidad generalizada empezó a ascender por mi cuerpo, por lo que me hospitalizan. Tengo en principio 3 recaídas y la última recaída ya compromete mi diafragma, compromete mi cara, compromete mi habla, y es por esto que me tienen que entubar para asistirme con ventilación mecánica. Me hacen gastrostomía porque la parte de deglución ya estaba afectada también, y empiezo yo un proceso médico también estando en cama en UCI de diferentes tratamientos, porque en principio lo que se utiliza para el Guillain-Barré, al parecer me producía un efecto bueno, pero por un corto tiempo, es decir, me duraba, digamos, 20 días, pero luego volví a tener recaídas, lo que normalmente no es así. Entonces, por eso como que se empezó a divagar o a tratar de comprender qué era lo que estaba sucediendo. Se hicieron exámenes de todo tipo, de patologías, de enfermedades huérfanas, de enfermedades autoinmunes, descartando cualquier otra patología. La única con la que más se asemejaban mis síntomas eran con Guillain-Barré. Sin embargo, fueron 3 recaídas en 2 meses, cosa que no pasa normalmente. Entonces, los médicos, muy expectantes a lo que estaba sucediendo, pues continuaban allí haciendo exámenes, tomando muestras, probando medicamentos, pero esta parálisis toma mi cuello, hasta mi cuello, de aquí para abajo, ya luego mi cara, por eso requiero asistencia también con la parte de alimentación, y ya pierdo la gesticulación, solamente tenía el parpadeo. Es allí donde, como esto es progresivo, mi hermano se da la tarea de entenderme, porque, claro, por el dolor, por la incomodidad, yo empiezo pues, a tener malestar, entonces me ponía roja, me ponía a llorar, y él empezaba: si estás incómoda, o sea, un sí es un parpadeo, perdón, un sí es un parpadeo, 2 parpadeos era no. Y empezábamos así. Entonces empezamos: si te duele, si quieres que te acomode algo, yo parpadeaba. Empezamos de la cintura para arriba, de la cintura para abajo. Durábamos bastante tiempo con el tema del parpadeo para el poder entender qué era lo que yo necesitaba. Y me hace una cartelera con el abecedario para que yo señale las letras con los ojos para saber qué letra necesitaba y ir él formando las palabras y construir las frases. Pero el parpadeo se empieza a reducir, yo ya no puedo parpadear tan rápido y el movimiento horizontal de mis ojos se empieza a perder, es decir, es reducido. Si la letra quedaba en la esquina de la cartelera, pues no alcanzaba a visualizarla o no alcanzaba a señalársela. Entonces mis parpadeos finalmente se quedan quietos, quedan mis ojos entreabiertos, pero él alcanza a notar un leve movimiento del globo ocular, por lo que se hace al final de la cama, apaga las luces de mi stand y con el reflejo de la luz del centro de enfermería, el reflejo en mi iris, él me dice el abecedario desde los pies de la cama y toma cada letra, va formando o va construyendo las palabras y así entiende las frases. Ese fue nuestro medio de comunicación más o menos. Yo empecé este proceso en marzo del 2006 y a finales de marzo del 2006 me hospitalizan en abril, salgo en primera instancia y entre entrada y recaída empiezo el enclaustramiento o quedo en esta condición en junio de ese mismo año, o sea, de marzo a junio. Ese tiempo fue fluctuante, unos días mejor, otros días no tanto. Es durante este tiempo que mi hermano me enseña cómo comunicarme con el abecedario. Durante este tiempo, por diversas situaciones, hago diferentes paros respiratorios antes de quedar en ese trance, además porque era mientras quedaba sin oxígeno. Empiezo como a
a intentar aferrarme pues a la vida, a intentar no, me aferraba a la vida. La comunicación cada vez era más compleja porque quedó solamente el movimiento de este ojo y tenía que ser la persona, tener muy buena visión y estar muy atenta a poder identificar las letras que yo señalaba con el movimiento. Para este tiempo, el diagnóstico después de unos paros respiratorios que tuve fue una muerte cerebral en primera instancia. Pero cuando yo comunico algo que pasa en una de las noches de UCI, mi hermano lo transmite con mi mamá al personal médico, verifican y en efecto se dan cuenta que yo estoy consciente y que el movimiento, aunque era mínimo, pues estaba allí y yo lo que decía era algo completamente válido. El movimiento se reduce aún más. Alcanzo yo a decirle a mi hermano, siento que ya no puedo mover el ojo, no me da, no tengo fuerzas para moverlo, por más de que intente, veo que no identificas mi movimiento, pero yo sigo estando aquí. Yo estoy igual de consciente, alerta, orientada, solo que mi cuerpo no responde. Esto fue un día antes de tener un nuevo paro respiratorio bastante prolongado, donde se cree o se considera que en efecto hubo una falta de oxígeno tan prolongada que se generó una hipoxia. Me hicieron diversos exámenes en su momento, unos confirmaban una supuesta hipoxia, otros la ponían en tela de juicio. Son muchas cosas, realmente hicieron muchas cosas durante ese proceso, los médicos procurando identificar si en efecto yo estaba con muerte cerebral y en estado vegetativo, y ya el movimiento del ojo se había perdido completamente, entonces no tenía manera de confirmarle a mi familia, por medio de mi hermano, que yo en efecto estaba consciente. Creo que es allí donde empieza lo que ustedes quieren saber, el verdadero proceso del enclaustramiento, ¿correcto? Wow. Quería preguntarte, ese proceso, ahora si miráramos el tiempo en donde estás hoy, según la historia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde junio del 2006? ¿En qué momento nos encontramos? Estamos en junio del 2006, todo pasó Todo muy eso rápido. ocurrió hasta que en Sí. tu tercer recaída, en ese mes, ahí todo sucedió de que comenzaste a perder ya el movimiento de los ojos, los paros respiratorios. Sí. Wow, ok. O sea, fue muy rápido, fueron muchas cosas en corto tiempo. Quedo yo en enclaustramiento. ¿Por qué lo tengo tan presente? Porque mi hermano cumpleaños el 30 de junio. Entonces yo estaba con el afán de poderle decir que feliz cumpleaños, aunque sea con los ojos. Ajá. Yo creo que ya sobre la primera semana de julio quedo yo completamente incomunicada. Pero empezaron a pasar cosas muy bonitas a pesar de la condición. Es decir, yo quedo en esa condición, es decir, pierdo comunicación completamente, pero yo en mi interior no me sentía enferma, o sea, yo sí sentía dolor muscular. Pero ¿qué pasa? Que cuando a mí me hacen la traqueostomía, yo descanso mucho, o sea, ustedes no se imaginan el desgaste que es respirar, ¿sí? Muscularmente hablando. Entonces, claro, cuando a mí me ponen la traqueostomía, uff, o sea, a mí se me quitó una angustia, porque en principio, antes de la traqueostomía, yo sí, en efecto, me sentía muy mal, mucho desgaste, yo ya no pasaba saliva, entonces entre el respirar y el deglutir, solamente la saliva era muy, generaba mucho cansancio, ¿sí? Entonces, cuando a mí me ponen la traqueostomía, yo como que dije, ya, o sea, me están soportando, entonces tengo beneficio, ¿sí? Ujú. Y yo no me sentía, yo lo digo y a veces me molestan y dice, ¿cómo así? O sea, no te podías mover y no te sentías mal. Yo sabía que era pues dolor muscular, eran unos dolores bien fuertes, pero yo siempre estuve pensando que nada, tengo que poner de mi parte, tengo que estar muy, muy, muy tranquila porque esto al parecer pues también tiene algo que ver con temas de estrés, entonces tengo que estar muy tranquila. Nunca me faltó una visita, mi mamá siempre iba todos los días, incluso pues trabajando a sus salidas de turno. Entonces yo decía, siempre le pedí a Dios que no permitiera que yo perdiera la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo veía la intención de toda la gente que me visitaba, de todos los que estaban a mi alrededor, y yo decía, pues debe ser
tenaz, que además el lugar donde yo estaba era bastante apartado del lugar donde reside la mayoría de mi familia y de mis amigos. Entonces, como que ese viaje, pues ese traslado hasta allá y que yo no esté pendiente, no, yo le decía a Dios, permíteme estar pendiente y poder en algún momento agradecer cada visita, cada recurso que llevaron, la intención de acompañarme. Pues no todas las visitas fueron como tan agradables, pero yo las recibía muy de corazón, ¿sí? Muy de corazón. Yo sé que físicamente daba mucha impresión. Entonces sé que hubo muchas personas que no, digamos que nuestra decisión, cuando yo empecé a quedar ya sin movimiento, yo le pedí a mi mamá que restringiera las visitas, ¿sí? Entonces, digamos que la gente la responsabilizaba a ella, pero no, en realidad fue decisión mía porque yo no me sentía tan mal como me veía, pero pues la gente se impactaba, ¿sí? Entonces, como que por eso dije, ok, dejemos un momento las visitas porque yo estoy tranquila dentro de lo que se puede, estoy tratando de entender lo que me está pasando y ver la reacción de las personas era fuerte, ¿sí? Oye, Jenny, Sí. y cuando te da este tercer paro respiratorio, que comienzan a evaluar si habías tenido muerte cerebral, reconocemos que no, pero ellos no lo sabían. No, es que sí. ¿Cómo tú te sentías, a lo mejor reconociendo, no sé cuánta información tú sí estabas recibiendo o estabas viendo y estás absorbiendo de lo que ellos pensaban que estaba sucediendo y tú en tu enclaustramiento decir, yo estoy aquí, yo estoy consciente, o sea, estamos bien todavía. Sí, mira, yo le pedía mucho a Dios que mi mamá no los escuchara, ¿sí? Porque siempre la refiero a ella porque ella no lo dudó nunca, ¿sí? De pronto las demás personas, con la referencia de los médicos, claro, uno entra a tener una dualidad. Yo te puedo decir que yo decía, ¿será que yo sí estoy consciente? O, o yo quedé en un trance por allá, en uno de esos paros donde no reconocí que me quedé en un trance. Te puedo decir que yo decía, ¿será que yo sí estoy consciente? O, o yo quedé en un trance por allá, en uno de esos paros donde no reconocí que me quedé en un trance. Te puedo decir que yo decía, ¿será que yo sí estoy consciente? O sea, hablando pues de las experiencias que uno tiene sobrenaturalmente hablando cuando entras en un paro respiratorio, ¿sí? Para esta época ya habían sido 8 paros, ¿sí? Durante este proceso estamos hablando que yo al principio del enclaustramiento, es decir, cuando pierdo la comunicación totalmente, yo decía, bueno, tranquila, porque si no es hoy, va a ser mañana. Esto es cuestión de que mi organismo se limpie, voy a estar bien. Le pedía mucho a Dios que las horas para mí fueran como segundos, que me ayudara como a tener confort corporal, es decir, que no me canse, que por favor me miren rápido, que me cambien. Eh, Empecé a ver la mano milagrosa sin querer ahondar en temas o referirlo o relacionarlo con temas religiosos, sino la mano de Dios espiritualmente hablando aquí, o sea, él directamente en mi corazón, porque hubo cosas, mira, una experiencia que ahorita se me viene a la Jennifer, memoria, mira, dime. por favor, siéntate en toda la confianza de decir tal como tú lo sientes, ¿verdad? Sí, Creo que es importante que nosotros sí. no, Es ¿verdad? No que estamos, si tú sientes, si tú quieres llamarle ¿verdad? La mano de Dios vino y tú, ¿verdad? Queremos escuchar realmente como tú lo sí. expresas y lo sientes. Yo no, mira que yo estoy tratando durante todos estos años, he tratado de entender cuál es esa comunicación, ¿sí? Solo sé que es real. Por ejemplo, hubo una experiencia en UCI donde, pues, digamos que yo tenía sonda para eliminar también mi orina y claro, cuando me revisaban, pues no había necesidad en teoría de cambiarme. En una ocasión particularmente me habían dejado todo el día en una misma posición sobre este costado, estar de medio lado cuando yo estaba en los huesos, o sea, estaba en un tema de desnutrición tremendo porque mi organismo no asimilaba la nutrición. Entonces, las prominencias óseas contra la cama o tú estar acostado así duele muchísimo. Y ese día yo recuerdo que pasaron
a hacer pues revista, había muchos pacientes, entonces como que me miraron y dijeron, no hay necesidad de cambiarla. Y yo, ok, o sea, voy a pasar más tiempo así, está bien. Y llegó el otro turno, yo dije, ay, por fin ya me van a cambiar. Y pasaron, me revisaron y apagaron las luces y siguieron. Yo dije, no, no puedo seguir toda la noche así, es dolorosísimo. Y le decía a Dios, ¿qué hago? Necesito hacer, aunque sea, eliminar un poco de orina para que alguien vuelva a pase y me mire y se dé cuenta. Pero pues no tenía en ese momento como el control de esfínteres por los nervios que tenía, por eso tenía una sonda adaptada. Y eso fue en puro principio. Y resulta que ese día yo decía, necesito hacer algo para que se den cuenta que necesito que me cambien. Y dije, sentí como ganas de hacer chichi y dije, voy a hacer. Y hice, según yo, hice un poquito. El caso es que yo recuerdo mucho uno de los doctores más especiales para mí o más pendientes para mí en ese tiempo, que él estaba a lo lejos, te digo yo, unos 5 metros de distancia, 6. Y vi que él, o sea, dentro de lo que yo podía ver, porque mis ojos estaban entreabiertos, pero ya estaban ulcerados por la exposición, estaban blanquitos, pero yo alcancé a ver una sombra y lo reconocía por su voz. Él se acercó hacia la cama y levantó las cobijas, o bueno, la manta que tenía, y dijo, ¿quién tiene esta cama? No la han cambiado, mira cómo está. Oye, yo me había hecho chichi hasta la cabeza, o sea, era increíble. Yo decía, wow, Dios, o sea, yo feliz de que me bañaran en ese momento y todo. Y ahí entendí que yo no iba a atravesar ese proceso sola. No lo digo solamente respecto a la compañía que siempre estaba, que estaba mi mamá, mis tías, mi hermano, mi papá, mis amigos, sino que además, como ellos no pueden tener comunicación conmigo, yo sabía, que sé también ahora, que ese proceso no lo iba a atravesar sola, que siempre iba a poder tener esa comunicación, no solamente interna, sino con mi creador, con Dios. Entonces, creo que nunca había hablado de este tema. No sé ustedes cómo lo ven, cuéntenme un poquito cómo ustedes lo sienten. Es porque es una experiencia que no sabía hacerte chichi. Mira, Sí. en serio, no han pasado 10 minutos desde que me habían revisado hasta que vinieron y miraron. Yo estaba, no sé ustedes cómo lo dicen, pero yo estaba orinada hasta la cabeza, ¿sí? Fue Sí. necesario que me cambiaran todo, todo, hasta las curaciones, todo, o sea, fue increíble. Yo decía, wow, Dios, tú estás aquí y vamos a pasarlo juntos, ¿sí? Es una mega, es como cuando nos preguntas cómo lo ven, cómo yo lo veo, es una mega señal de que no estabas sola en el proceso y nunca lo estuviste. Y algo que me llevo y que tengo una gran pregunta es, tú relatas esto y llevamos apenas 20 minutos de conversación, pero fueron 8 años, Jennifer. Sí. ¿Cómo tú perseveraste en esta fe o en esta aferración a la vida durante este proceso de 8 años? Fueron 8 años que estuviste postrada en una cama. ¿Cómo fue eso? Porque 8 años es un montón. Sí, son bastantes. Mira, yo lo veía como más que días, yo no era que contara los días, en realidad no tenía afán del tiempo. Yo decía, tengo que mantenerme cuerda. ¿Por qué? Porque siempre tenía la dualidad de si esto en efecto era realidad o era que yo había quedado en un trance y quería creer que era realidad, ¿sí? Entonces, claro, los estímulos dolorosos, mi sensibilidad nunca se perdió, sí se alteró, yo sentía mucho, mucho. Entonces, las auxiliares, algunas de las auxiliares de UCI, de la unidad de cuidado intensivo, se daban cuenta que yo me ponía roja, muy, muy roja, y se me subía la frecuencia, entonces me cambiaban de posición. Y en realidad eso era lo que yo quería, estaba cansada. Pero ¿qué hacía yo? Decía, me la tengo que llevar bien conmigo misma. Tengo que tratarme con cariño, tengo que tener diálogos constructivos, repasar cosas. En ese tiempo estaba estudiando inglés, entonces trataba de repasarlo mucho, mecanografía, trataba de estar activa mentalmente en cosas positivas, enviándole información a mi cuerpo todo el tiempo como si me estuviera moviendo y pensando siempre como si no sé, esa frase siempre la he tenido, si no es hoy, va a ser mañana. Entonces, el va a ser mañana no es de me resigno a lo que está pasando, no.
es de que debo estar bien y debo cuidarme el corazón. Debo reconocer todas las bendiciones que hay a mi alrededor, no como una carga, pero durante este tiempo la gente se acercaba mucho y me contaba cosas de sus vidas. Estaba hablando de enfermeras, médicos, aseadoras, familiares de otras personas. Cuando yo estaba de pronto que no había llegado mi visita, entonces los familiares de otros pacienticos se me acercaban y me contaban cosas. Y yo decía, pero yo en realidad, pues solo estoy atravesando esto. Pero mira, esta persona tiene esta situación. Yo tenía un diálogo interno edificante. Jennifer, espérate, déjame poder entender esa parte. Sí. Esto está a otro nivel. Yo estoy... Estás pasando, sí, o sea, Jennifer, tú estás pasando por un enclaustramiento, o sea, no voy a decir severo porque ya es enclaustramiento, ¿verdad? Está en un proceso comatoso, sin saber en qué momento puedes salir de él. Sí se sabe que estás estable, que estás consciente, que estás ahí. Y entonces, de las mismas personas cuidadores o otras personas que vienen a estar contigo, por supuesto, tú no tienes ninguna reacción, tú estás ahí. Y ellos saben que tú estás ahí. Y ellos Ahí te todavía comprenden. no. Ahí ¿No? no sabían que yo estaba ahí. Esto yo todavía no me comunicaba. O sea, se No, por creía. eso. Sí. Ok, sí, ese es un buen punto, porque yo estoy asumiendo que a lo mejor, pues, como hay vida, pues ellos estás ahí, ¿verdad? Esa era, pero exacto, pero tú no te puedes comunicar con ellos de ninguna manera. No, todavía no. Eh, y ellos llegan, o tuviste experiencia donde llegan a hablar y a comentarte historias de ellos. Sí. Esa es la parte que más me choca, Edwin, porque es cuánta, y quiero validarlo contigo, cuánta necesidad existe en el mundo para poder escuchar al otro. A tal nivel de que tengamos una persona enfrente que está pasando por un proceso bien complejo de salud y nosotros queramos contarle nuestra historia. Esa es la parte. Nada, contanos un poco más. Es que quería como, para mí era como mind Sí, blowing. mira, eso a Wow. mí me motivó. O sea, a mí me parecía, yo decía, wow, cuánta necesidad de todos tenemos entre todos, ¿sí? Cuánta necesidad de nosotros mismos, de podernos conocer, de poder tener un diálogo edificante con nosotros, de poder tener una persona, un entorno seguro, una red de apoyo. Cuán estigmatizado está el tema de acudir a un psicólogo por diferentes cosas o de poder hablar entre nuestra familia, entre nuestros amigos, que yo sé que va a sonar un poquito cruel, pero que van a tener, o sea, que tienen la necesidad de ir a hablar con alguien que no te va a dar una respuesta, que no sabe si está allí, que está en una condición bastante compleja y su aspecto además no es tan agradable y necesitas exteriorizar lo que está sucediendo dentro de ti, que ok, ella es pues una persona que aunque está, no está, no me va a juzgar. De hecho, a veces hay gente que ni siquiera quiere una respuesta, hay gente que solo necesita sacar sin sentirse sola, o sea, porque esto se puede hacer de diferentes ejercicios, pero sin sentirse sola. Entonces, claro, yo tomaba estos referentes y me ponía a pensar, ¿qué haría yo en la vida de tal persona? Caramba, pobrecita, o sea, como no tranquila o tranquilo, o pidámosle a Dios, mira, sí, o sea, todo dentro de mí era como, yo no me concentraba en lo que me estaba sucediendo. Te estaba hablando que estaba en UCI, aún no me estaba comunicando. Yo duré 6 meses sin comunicación y después de estar en UCI me llevan a un hogar de cuidado intermedio y en este lugar, claro, como ya estaba más sola, solamente con la auxiliar que estaba de turno, pues también me contaban sus cosas, algunas me hablaban mucho, muy bien, muy bonitas, otras de pronto solamente limitándose al tema de el cuidado del día a día. Pero pues está bien, cada uno desde la posición y desde la percepción que considera adecuada para ese momento. Y estando en este lugar, claro, a mí ahí sí me empieza un tema de ansiedad. Yo decía, pero ¿cuándo? Ya vamos 6 meses, no tengo comunicación con nadie.
A mí no me gusta que me cojan los pies, me molesta, me duele, no es entre dolor puntual, pero es feo, no me gusta. Entonces me hacían masajes en los pies y yo, pero como les digo que no quiero, aunque yo subía la frecuencia, no, digamos que ellos no creían que fuera un signo certero, ¿sí? Como les digo, me habían hecho muchos exámenes para identificar si en efecto había muerte o no cerebral, ¿sí? Y ahí sí ya me iba entrando a mí, digo yo, la tensura, o sea, me estaba empezando a tensionar, ¿sí? Me estaba empezando a desesperar. ¿Me ibas a preguntar algo ahí? Quería saber, porque te escucho, y es, tu cuerpo parecía desconectado de la realidad, pero tu mente y tu alma estaban conectados contigo y con el entorno. Y lo digo porque en este momento las personas, imagínense una persona acostada en una cama sin poder comunicarse, sin poder verbalizar nada, y de momento que muchas personas, pues, cada vez que llegan le hablan. Pero, ¿cómo durante este proceso tú lograste, aunque tu mundo parecía desconectado, tu cuerpo parecía desconectado, cómo tú lograste conectar contigo misma? ¿Qué fortalezas tú tenías? ¿Qué cosas te llevaban a ti a no enfrentarte con lo que tenías cercano, que era casi la muerte? El que te desconectaran, el que decidieran y tomaran una decisión sobre tu vida que acabara en ese momento. ¿Cómo eso te llevaba a conectar? Yo le decía mucho a Dios, le decía, yo sé que vamos a pasar este proceso, yo quiero que finalice, pero no así. Es decir, o sea, no en este momento. Así le decía cuando estaba en ese trance. Yo le decía, no, no debe terminar así, no puede terminar así. Yo estoy joven, le decía yo, quiero trabajar, mi mami me está esperando, tengo pendiente la universidad, estaba también el chico que en ese momento era mi novio, o sea, yo buscaba a qué aferrarme de afuera en principio. Pero cuando pasan los meses y ya no me puedo comunicar, que habían pasado ya 6 meses, y no me podía comunicar, entendí que tenía que llevármela bien conmigo misma. Entendí que tenía que charlarme o hablarme bien, edificante, bonito, tratarme con cariño, tratarme con amor, estar pendiente como de, ok, así casi no me gusta, intentar siempre moverme, ¿sí? Por el tema del dolor, digamos que imaginar que me movía me daba algo de bienestar, es decir, como que trataba o lograba descansar un poco. Eso fue en principio, sí, como que empecé a buscar herramientas, cantar, todo el tiempo me la pasaba cantando y charlando. Bueno, yo normalmente no me callo y cuando no podía hablar, pues tampoco me callaba. Entonces tenía mucho diálogo interno, sí, no paré. Entonces, repasando las cosas, yo sabía que iba a salir de esto, pero decía, wow, 6 meses no me puedo dar el lujo de desconectarme, o sea, como de, ay, me enfermé. No, porque ¿y si mañana me recupero? Tengo que estar al día, tengo que salir y seguir y disfrutar. Ahí ya lo pensaba diferente, entonces quiero comer diferente, yo era una persona muy parca, poco cariñosa. Entonces puedo ser un poco más cariñosa, más asequible, prestarle más atención al detalle, contemplar más la naturaleza, vivir más tranquila, no estar en el afán del día a día. Entonces, como que eso se convirtieron en mis objetivos durante el proceso. Yo decía, buscar o pensar o tener un responsable, pues no me va a dar la sanidad, ¿sí? O sea, encontrar a quien echarle la culpa no me va a dar la sanidad. Pero todo lo que decían, yo veía que mi mamá pues llevaba varias personas de todo tipo y yo lo único, siempre el diagnóstico entre lo espiritual, esotérico, médico, alternativo, todos siempre decían, no hay nada que hacer, ¿sí? No hay nada que hacer. Entonces yo decía que mi mamá no los escuche, que mi mamá no les preste atención, yo estoy aquí, yo sigo aquí, esto no puede terminar así, yo voy a estar bien, tengo que estar tranquila. Cuando dices no hay nada que hacer, era diciendo esto es un proceso de dejarla morir. ¿A eso Sí, se refiere? sí, a mi mami le hacían mucha Era un insistencia en el desahucio. tema. Dime.
Era como un desahucio. Tal cual. Sí, a mí me daba, no quiero sonar grosera, pero a mí me daba como, me causaba gracia que iban y me ponían en la doctrina católica, colocan santos óleos, ¿sí? Mira, me los colocaron como 7 veces. Y yo me dormía, o sea, cuando yo tenía a alguien cerca, que estaban hablando entre ellos o algo, yo podía dormir como tranquila, ¿sí? Como que sabía que me estaban viendo, porque el estar sola, cuando no tenía a alguien cerca atento, aunque estuvieran charlando entre ellos, me generaba como angustia, ¿sí? Entonces, cuando ¿Y tenía a por qué alguien cerca, eso? ¿Qué dime, te generaba, qué te generaba angustia de sentirte sola físicamente? lo que pasa es que la mayoría de los paros respiratorios que yo tuve fue porque se desconectó el ventilador y no se dieron cuenta, ¿sí? Entonces, eso era lo que a mí me generaba pánico, ¿sí? Porque era un proceso, mira, yo hice 8 paros respiratorios, de los cuales los últimos fue porque el circuito o toda la parte del equipo respiratorio se desconectaba y o el ventilador no pitaba o si pitaba, digamos que le silenciaban la alarma, pero al mirar así, pues no se evidenciaba que estuviera desconectada. Entonces, por eso le tenía temor a quedar, o que se desconectara o pasara algo y la gente no se diera cuenta. ¿Sí? Entonces, por eso me daba tranquilidad que alguien estuviera cerca para que pues pudiera como en efecto atender si se llegaba a presentar alguna situación. Allí podía dormir tranquila. Y ellos hablaban mucho y yo realmente me quedaba dormida. Físicamente pues mi expresión no cambiaba, entonces ellos pues no lo podían identificar, pero siempre era como pues ya no hay nada más que hacer. Pero la respuesta de mi mami, como siempre, fue, pues no hay afán. Como te dijera, como que yo sabía, era como si mi mami supiera más bien la posición en la que yo estaba, de que vamos a estar bien y que vamos a estar tranquila. Y ella empezó a verbalizarlo. O sea, ella empezó a hacer mi voz como, no, vamos a estar bien, no pasa nada, independientemente del diagnóstico. eh, Ella se mantenía en su verdad, ¿sí? Entonces ella ahora lo cuenta como que cuando los médicos o la gente le decía algo, ella se ponía a orar y ya cuando veía que se quedaban como quieticos con la boca quieta, ella decía, bueno, listo, hay que esperar, mañana será otro día. Entonces yo me aferré mucho a eso, siempre le pedí a Dios que pusiera en ella el querer como el hacer por su perfecta voluntad para que me acompañara durante el proceso, que dispusiera los recursos, la fuerza, las ganas, la energía, el cariño y que nuestros oídos estuvieran sordos frente a cualquier diagnóstico. Cuando a mí me decían, digamos, por ejemplo, como mis ojos estaban ulcerados, entonces cuando me miraban me decían, no, ella no va a ver o no ve bien los colores. Yo sí tuve claramente una alteración en la vista, pero yo decía, ok, no lo recibo, no lo recibo, yo voy a ver bien, tan pronto yo pueda parpadear, voy a ver bien. Y como que pensaba que cada vez que ponían un diagnóstico más fuerte sobre mí, yo decía, Señor, no lo recibo. Dios, no lo recibo. Y al contrario, esto va a ser para glorificar aún más lo que tú vas a hacer conmigo. Oh, qué hermoso. Eso, yo estoy sin palabras casi, porque es como dentro de un proceso. En ocasiones nosotros tenemos todas las movilidades, tenemos capaz condiciones, sin embargo, tenemos y nos encaramos a la realidad con otra perspectiva, cosa que tú no estabas haciendo en ese momento. Según te escucho, tú estuviste llena de fe durante todo el tiempo. ¿En algún momento te sentiste deprimida? ¿Sentiste dolor emocional o preferiste no seguir viviendo porque, no sé, alguna desesperanza? Sí, mira, bueno, esto estoy hablando del principio, ¿no? Fueron 5 años en los que yo tuve toda esa fuerza, ¿sí? Si no es hoy, va a ser mañana. Sin embargo, en las noches, después de las... Tengo presente una auxiliar que ella no, pobrecita, o sea, yo entraba como en shock después de las 5 de la tarde. Yo no sé por qué me daba pánico en la noche, o sea, de pronto el miedo a que se durmieran y me pasara algo, ¿sí? Entonces ahí como que me empezaba a bloquear, pero eran momentos después de las 5 de la tarde que yo veía que se empezaba a oscurecer y el corazón me empezaba a latir. Yo decía, y tengo miedo de morirme, o sea, pero una cosa mentalmente extrema. Y amanecía y yo ya estaba bien.
estaba feliz, ¿sí? Entonces las noches para mí eran todo un desafío, pero ya en la mañana estaba bien, ¿sí? Hubo muchos momentos en los que, claro, de pronto yo lloraba y me frustraba porque escuchaba que esa patología se atiende con mucho ejercicio, ¿sí? Y yo decía, pero yo no hice casi ejercicio. O sea, de hecho, cuando recién me enfermé la primera vez, pues sí me inscribí a un gimnasio. Yo dije, pero yo estaba ya solamente una hora porque me cansaba mucho. Y dije, ¿será que me tocaba más? Entonces empecé a buscar responsabilidad propia, o sea, me empecé a culpar yo. Y decía como, claro, debe ser, o sea, tuve un cambio muy abrupto, ¿no? 5 años con toda la fuerza, toda la energía, hasta que un día dije, no, no más, no más, ya tenía mucha persecución en sueños, es decir, tenía muchas pesadillas, entonces empecé a dejar de dormir, ¿sí? Empecé a dejar de dormir porque yo dormía y tenía, o sea, en las pesadillas yo estaba bien, o sea, físicamente estaba bien, pero siempre estaba como rodeada de brujas, de ratas, en lagos, me ahogaba. Me perseguía mucho habitante de calle que estaba completamente desfigurado, perros muy grandes. Yo siempre le he tenido miedo a los perros. Son lindos, pero hay algo en mí que me da nervios, ¿sí? Entonces en la noche eran perros muy grandes que me perseguían por todo lado. Entonces empecé a tener confrontación, ¿sí? Porque antes me encantaba dormir para evitar la realidad. Luego, pues ya estamos hablando de 5 años, empiezo a tener ese tipo de sueños, entonces empiezo a tener una confrontación entre si me duermo, voy a soñar eso, y si estoy aquí, pues pucha, la realidad es otra cosa, ¿no? Entonces a mí me tapaban los ojos para dormir y cuando me despertaba subía la frecuencia cardíaca, pero tan pronto yo me despertaba, yo recuerdo mucho que yo siempre decía, qué sueño tan feo entre la pesadilla que tenía y la realidad. Es decir, que yo pensaba que todo en general había sido una pesadilla. Entonces, claro, yo intentaba abrir los ojos y pues no podía porque los tenía cerrados y escuchaba el ventilador y yo, uff, otro día, ok, ¿qué fecha es? ¿Con quién estoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos hoy a vivir, ¿sí? O sea, como que ya dejo de proyectarme tanto hacia el futuro, hacia que voy a estar bien, voy a vivir el hoy, ¿sí? Hoy voy a estar tranquila. A mí no me gustaba llorar frente a las auxiliares. Cuando lloraba era porque ya en serio estaba muy, 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 muy triste, ¿sí? Entonces ahí como que ya decía, me calmo antes de subir la frecuencia para que se den cuenta que estoy despierta y vamos a vivir el hoy, ¿sí? Entonces, ok, sí. Jennifer, disculpa que te interrumpa. Edwin estaba trayendo un elemento, ¿verdad? Como tú traes, tú llevas 5 años en donde tú estás todo el tiempo con esta energía positiva, todo el tiempo, y sincronizas con tu madre, a pesar de que por distintas creencias y cosas, al final venían y daban un diagnóstico. Sí. Eso no es, yo sé que eso no es, ¿verdad? Y tu mamá en eso, pues, igual tenían esa conexión que te mantuvo, ¿verdad? Siempre alerta, hacia adelante, no enfocarme en todas las cosas negativas que pueden estar pasando, los posibles diagnósticos físicos o de salud. Lo que me llama la atención es cómo, como dice Edwin, nosotros que no estamos en ese estado físico con esa situación, el juego que, el juego que tiene la mente y nuestros pensamientos, donde a pesar de que tenemos libertad, movimiento, podemos elegir, podemos nosotros hacer por nosotros mismos, pero el pensamiento, la queja, el enfocarse en lo negativo, cómo nosotros podemos llevarnos a ese estado y sentirnos enclaustrados, sentirnos solos, cuando no es así, nosotros lo estamos creando aquí, porque físicamente tú sí estabas ahí, ¿verdad? Podríamos decir que científicamente estabas ahí, pero Sí, tú no te sentías así. Tú podías correcto. seguir comunicándote a pesar de que no tenías maneras de comunicarte. Siempre había una manera adicional, ¿verdad? Y al final fue como, tú sabes que a pesar de que yo me sienta sola, yo sé que de aquí yo voy a salir porque estoy contigo, ¿verdad? O sea, siempre estaba ese sentido de fe que no importa nada de lo que está sucediendo aquí, yo sé que vamos hacia adelante, yo sé que estoy contigo, y, ¿verdad? Y ahí entonces pues se conecta también con tu madre y con la fe de tu madre. Así que quería resaltar ese elemento porque aquí en Tertulia nosotros es que nos estamos llevando
indiscutiblemente, pues nosotros hablamos mucho con otras personas y mira, ¿sabes? Enfocarte en lo positivo, y no es en lo positivo, es en la esperanza, pero es actuar. Y aquí Eso. tú dices, lo repetiste mucho, en donde tú dices, no tan solo yo pensaba, sino yo empezaba a enviar las señales como de movimiento. O sea, era Sí. como tú tomabas acción de donde podías, aunque te lo estuvieras imaginando, tú enviabas esas señales a tu cuerpo porque tú sabías que era importante, ¿verdad? El tomar acción, el movimiento y el ejercicio. Yo quería, así que nada, eso era algo que quería resaltar. Pero hay un elemento aquí que es, cuando traes ahora lo de los sueños, increíblemente que esto te ocurre luego 5, o sea, estamos hablando 5 años después, estuviste en todo este proceso, en ese cuidado constante, y entonces comienzas a tener estos sueños. ¿Cómo tú lo manejaste? ¿Cómo tú pudiste manejar, si me permite, lo voy a llamar esas sombras o en ese estado ¿verdad? De descanso, de sueño, donde estabas constantemente teniendo estas pesadillas? Y ahora le añado más. Nosotros podemos tener una pesadilla, despierto y digo, uff, fue una pesadilla, déjame tomarme un café o déjame seguir hacia adelante, y empiezo a trabajar y se me olvida y se me olvidó el sueño. Sí. La pesadilla, tú despiertas y de repente, no, es que estoy escuchando ¿verdad? El respirador, todavía sigo aquí, o sea que había una línea fina entre poder salir de esa pesadilla a que tengo una realidad bien limitada físicamente. ¿Cómo tú manejaste ¿cómo manejaste esa situación de estos sueños o estas pesadillas? Mira, yo llevaba 6 meses sin comunicarme al principio, empiezo a comunicarme nuevamente porque un auxiliar se da cuenta, y entre la comunicación de las cosas que yo necesito, básicas, ¿sí? Pues sigo con mi diálogo interno, ¿sí? Mi diálogo interno desde que mi mamá estuviera a mi lado, como que eso ya el resto estaba, pues era añadidura, pero el sentirla a ella, entonces digamos que a mí me daba esa fortaleza y claramente pues nuestra conexión con Dios. Cuando yo empiezo, hay una amiga que ya me conoció en esta condición. Yo a ella casi no la he nombrado en los podcasts, pero ahora último que la recuerdo, ella fue una parte fundamental. ¿Por qué? Porque ella, siendo muy joven, ella es mucho más joven que yo, siendo ella muy joven, empezó a visitarme y se dio a la tarea de conocerme, de conocer mi vida por medio del abecedario, ¿sí? Y me ayudaba a buscar cosas. Yo le empecé a compartir esos sueños a ella. Ella también es creyente, tiene una doctrina diferente a la mía, pero creemos en Dios y nuestra conexión está directamente con Él. Entonces, y nuestro camino es Jesús. Yo no lo entendía mucho en ese tiempo, sabía que tenía una conexión, pero tenía mucho desconocimiento al respecto. Y ella empieza a acompañarme en oración, empieza su iglesia, su congregación, su familia puntualmente a acompañarnos en oración, mi mamá también. Entonces, claro, yo empiezo a entender que todos estos temas de luchas también pueden ser producto de la frustración que yo tengo ya con tantos años estando en cama, de todas las cosas a las cuales uno le tiene temor, que se empiezan a reflejar también en sueños. Los sueños tienen muchos matices, ¿no? Puede ser representación de las cosas que tememos, pueden ser avisos, pueden ser muchas cosas. Tenemos que basarnos en el tema de sueños. Es un poco riesgoso, ¿sí? Porque hay gente que se centra mucho en qué soñas y empieza a buscar el detalle del sueño. Pero yo sabía que tenemos que ser muy sensatos y como muy sabios al momento de abordar un sueño. Entonces, claro, yo tenía estos sueños, me despertaba, oraba y ya sabía también que alguien me estaba apoyando en oración respecto a este tema puntual porque era muy álgido. Entonces, cuando yo dormía, siempre procuraba pues orar antes de dormirme o saber que iba como a disponerme para descansar. Entonces, trataba de ser muy consciente que así como la realidad, aunque era fuerte, llevaba mucho, tenía mucho que ver como yo la afrontara, como yo me presentara frente a lo que estaba sucediendo, así también mi inconsciente, que tenía que empezar a pensar mejores cosas, que tenía que empezar a edificar mi mente, a consumir, digamos que contenido edificante. Yo no, en esa época, mira, yo me enfermé en el 2006
Y si estamos hablando de 5 años, ya estamos hablando como del 2012. Yo no sé si ustedes lo tienen presente para qué época fue que se empezó a mover todo el tema de redes y de internet. Y esto hace que yo no lo entendía muy bien, pero sí sabía que podía pedir que me colocaran como cosas más tranquilas, más edificantes. Entonces dije, ok, tengo que empezar a hacer una transformación de mi mente, ¿sí? Voy a tratar de barrer todo esto, pero se une, esto llega un periodo después de esos 5 años donde mi amiga decide tomar una distancia, sus papás también se lo piden porque ella empieza a percibir espiritualmente lo que yo estoy sintiendo en cama. Entonces ella empieza también a tener como angustia y un deseo ferviente porque eso finalice. Entonces aquí ya a mí me cambia el chip del positivismo al tema de ya no doy más, ya no quiero más, ya no me importa más. De pronto pude estar todo este tiempo así metiendo la energía positiva y me rehusé a que de pronto ya era mi tiempo de irme. Entonces ese chip cambia, esa cara positiva cambia para mí. Ella se aparta porque no le hace tan bien el verme en esta condición y además que yo como a ella le contaba todas las cosas por medio del abecedario, entonces ella sabía lo que yo estaba viendo desde el interior, que esto se lo contaba a ella y a mi mamá ocasionalmente para no cargarla tanto. Entonces son 3 años duros de tristeza, de depresión, de momentos cortos de lucidez en cuanto a esperanza, pero donde digo, si 5 años pude estar bien con una mente positiva, si me pongo contraria a todo esto, pues me voy a ayudar a morirme más rápido. Este fue o la otra cara de la moneda, por así decirlo. Yo le decía a Dios, no me escuches ahorita porque estoy hablando feo. Le decía así, o sea, como porque ya estaba muy enojada. ¿Sí? Pero qué increíble. Ok, pero mira esto qué importante. Sí. Esto es otra cara de la moneda, pero le pedí a Dios que no me escuchara. Es decir, Dios, yo sé que tú sigues conmigo. Sí. No te estoy negando, pero déjame permitirme ser humano. Sí. ¿Sabes? No me veas en esta fase mía, Pedro. Sí, mira Sí. que a veces la gente dice, ¿dime? No, sí, completa lo que va a decir. La gente a veces dice ay, pero Dios, ¿por qué te dejó sufrir tanto? Pues gente que no, de pronto su creencia es diferente, yo los entiendo. Mira, sabes que yo nunca le pregunté a Dios por qué, o sea, mira, así como yo tuve esa situación, todos tenemos una situación desafiante en la vida, de diferentes maneras, ¿sí? Aunque uno diga, no, pero eso es más terrible que esto, todo depende de cómo tú lo asumas, ¿sí? De quién eres tú. Yo siempre digo, yo algo que sé hacer, procuro hacerlo, es hacer caso, ¿sí? Y vinimos a vivir, a trascender, a crecer, ¿sí? A evolucionar, no tanto pues claramente en la parte económica, en la parte profesional, pero tú como ser humano, tus palabras, tú cómo ves, tú cómo oyes, tú cómo piensas, tú cómo sientes, ¿sí? Entonces, independientemente de la situación que estemos atravesando, yo no le resto importancia. Si tú me dices, ay, me corté este dedo con un papel, ustedes se han cortado con papel, no se ve, pero duele. Eso también es válido, ¿sí? Y no porque mi herida aparentemente sea más grande, yo la voy a magnificar más y a la tuya la voy a reducir. No, tu herida es válida, ¿sí? Y tu herida desde tu punto es dolorosa y está bien. No me voy a quedar contigo, claro, me siento un momento, lloro contigo y digo, bueno, pero vamos para adelante. O sea, estamos vivos, hay que vivir. Y más que esa evolución en la parte intelectual, en la parte económica o profesional, o crecer, estudiar, tener hijos, casarse o morirse o no tenerlos, o más que todo eso es lo que tú creces como ser, ¿sí? Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Esta parte, lo que somos realmente en esencia, es la parte que vinimos a cultivar. Entonces, yo no cuestiono a Dios por el tiempo, al contrario, siempre le dije que sea el tiempo que tú determines, ¿sí? Tiempo a mí no, yo no tengo afán, yo solo sé que quiero aprender a vivir bien, más allá de los sentidos, más allá de esto que es tangible, más allá de esto que es solamente emocional. Yo quiero
o de esto más bien, que es emocional y racional. Yo quiero ir más profundo. Yo quiero ir a eso por lo cual estamos acá en la tierra. Yo quiero que el día que yo parta de esta tierra, al lugar donde llegue y cuando pueda ver a Dios cara a cara, Él me diga, lo hiciste bien, ¿sí? Sin importar medallas o galardones o insignias que logremos reunir en la vida. Es quién fui yo en mi vida, quién fui yo como hija, quién fui yo como pareja, quién fui yo como hermana, como amiga. Claro que tenemos desafíos, o sea, es decir, hay muchísimas cosas que en el camino vamos a flaquear, ¿sí? Que vamos a tener que ir transformando, pero el día que no lo tengamos que hacer, pues yo creo que ya no deberíamos estar acá. Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha llevado a vivir. Y el vivir hoy, claro, ya es diferente, ya estoy sana, ya estoy trabajando, ya soy profesional. Fue un cambio completamente diferente, pero estos son añadiduras. Sin embargo, siempre le pedí a Dios que a mí no se me olvide de dónde me sacó. No porque haya sido, yo nunca, no lo vi como castigo, no lo vi como karma o cosas que la gente habla. Cuando yo entendí que yo no estaba sola y que este proceso me ayudaría para verme desde otro punto, dijo, ok, me asignaron algo, vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué también lo puede hacer? No lo sé, no lo puedo garantizar, solo sé que voy a dar todo de mí para poderlo hacer de la mejor manera. Sí. Jennifer, tú sabes que esto es hermoso, me encanta de verdad me conmueve mucho la reflexión que estás trayendo. Y, ¿verdad? Lo que quisiera preguntarte es cómo, ¿verdad? Porque me encanta la manera en la positiva en que tú lo expresas. Y ahora, mi pregunta para ti es, ¿cuál es el propósito de Jennifer ahora? ¿Cuál es? Y a esto quiero añadir algo, y regreso a la pregunta, y es, recientemente nosotros hicimos una tertulia con Mónica Domínguez. Mónica Domínguez es una psicóloga que se dedica al cuidado paliativo. Y yo creo que en verdad me encantaría que se puedan conocer. Y Mónica, algo que Mónica, ¿verdad? Nos comenta es este tema de, ay Dios mío, se me acaba de ir de la mente, así que dame un segundo, disculpa. Se me acaba de ir el flujo porque te quería hacer la pregunta, pero quería traer una idea. Sí. Traer la parte de la, ¿verdad? De la manera positiva y quería hablarle sobre tu propósito, ¿verdad? Pero cómo, la parte de Mónica realmente la voy a dejar en una parte, sé que me va a llegar ya mismo. Pero cómo entonces tú, Jennifer, ahora ha cambiado tu propósito en sensibilizarte más a la vida entre los demás, y eso era lo que Mónica nos hablaba, en cómo estas experiencias de vida, más que verlas como un sufrimiento, más que verlas como un castigo, como tú traes, gracias por traerlo de esa manera, ¿verdad? De seguir indagando el por qué me pasó esto, sino para qué me sucede esto, ¿verdad? Sin galardones, sin buscar ser mejor o, tú sabes, o ser el ideal y la persona perfecta, sino esto sucede por una razón, sé que estás conmigo, papá Dios, en este caso, ¿verdad? Estoy hablando de tu fe. Y entonces, ¿cómo yo ahora, a través de esta experiencia de vida, puedo ser mucho más sensible ante la experiencia de la vida de los demás, ¿verdad? Y mucho más ahora que pues, eres psicóloga también. Así que mi pregunta va por ese lado, es cómo Mónica ahora ve la vida de una manera tan distinta que cuando se acerca a los demás, ¿en qué manera te ayuda esa sensibilidad que ganaste porque estuviste en este proceso por tantos años? Mira que cuando yo hablo de psicología y de espiritualidad, la gente tiende a sesgarlo, ¿sí? Sí. Yo no encuentro cómo separarlo, porque A el ver, ser cuéntanos humano es sobre un eso. ser tripartito. Yo siempre hago esta porque me encanta la estatura de los dedos y para mí están en el orden perfecto. El ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. ¿Sí? Normalmente vivimos, dejamos la parte espiritual, la tocamos un poquito a veces abrazando a los árboles, sin nada en contra de la gente que ama la naturaleza, yo también la amo, pero va más allá, entonces solamente se toca un poquito. Y el alma se la pasa viviendo en el cuerpo. Alma, hablamos de emociones, de raciocinio, y cuerpo, hablamos de sentidos, de lo tangible, y esta parte queda a un lado. Cuando el alma y el cuerpo viven
durante toda la existencia del ser humano, los años que aguante, se la pasan haciendo, digo yo acá en Colombia, un sancocho. No sé si ustedes saben qué es un Sí, 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 lo sancocho. saben. Una sopa con muchas cosas, ¿no? Yo le digo revoltillo también para añadir. Eso, un revoltillo. Entonces, a veces se encuentra la papa, la yuca, ¿sí? Pero se la pasan ahí. Entonces, en el yoísmo del yo pienso, yo siento, y en el yo quiero, placer, ¿sí? Pero se descuida esta parte espiritual, que es por lo cual yo creo que ahora la humanidad está en tanta crisis de ansiedad, en tanto tema de depresión, porque no se halla. Empieza la parte espiritual a clamar por ser atendida. No es religiosidad, no es una doctrina, es una revelación de quién tú eres. O sea, es algo que no podemos silenciar. A mí me han dicho muchas veces, oye, no hables de Dios porque la gente se te va a aburrir. Si se aburren, ok, está perfecto, ve y desabúrrete. Pero acá es algo que no vamos a poder silenciar, porque en algún momento de nuestras vidas esa parte espiritual va a empezar a hacer más ruido de lo que las otras pueden hacer. Y es allí donde la persona puede estar full profesionalmente, full en su familia, tener una familia hermosa, hijos, esposa, carro, casa, beca, moto, bici, patineta, helicóptero, todo lo que tú quieras, pero va a haber un desasosiego. Ese es el desasosiego que debemos atender desde el inicio, saber quiénes somos, y es quitarnos todas las escamas de los ojos y vernos quiénes realmente somos, quién eres tú como esencia. Antes, si ustedes son papás, yo a veces yo tengo consultantes y les pregunto quién es tal persona. Me dicen, no, yo soy papá, esposo, hijo, tío, soy empresario. Y yo, uy, ¿y tú? Digamos que se va a llamar Pepito. Le digo, ¿y Pepito dónde queda? Pepito es el primero, porque para tú ser buen papá, para tú poder ser buen esposo, para tú poder ser buen hijo, buen primo, buen lo que quieras en la sociedad y en el mundo, tienes primero que estar bien contigo, porque si tu entorno cambia, tu identidad no debe fluctuar. Tu identidad se debe transformar y crecer, ¿sí? Pero si no sabemos quiénes somos, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, en ese triángulo del orden perfecto de lo que es el ser humano, lo que nos hace diferente a los animales es el espíritu. Infortunadamente es lo que menos atendemos, o lo atendemos de diferentes maneras, como lo hice yo en principio, porque yo te hablo que yo siempre he creído en Dios, pero yo a todo le apuntaba, ¿sí? En la ignorancia, en el afán de pronto de, ok, me lo están ofreciendo, pues por algo debe ser. Hasta el día que dije, lo que no sea de ti, que no me toque. Y que se vaya lo que se tenga que ir, aunque me duela. Y en efecto así sucedió. Hubo una poda en mi vida, ¿sí? Entonces es necesario y todos necesitamos ser podados. A veces responsabilizamos al otro. Es que tú me enojas, perdón. El enojo, esa emoción es tuya. Tú decides cuándo se te sale y cuándo no. Entonces, a todo eso es a lo que tenemos que ir a entrar y hacer como esa comisión. Eso era, yo digo que eso era lo que Dios me quería ayudar a ver durante este proceso, independientemente de que haya sido prolongado o no. Yo creo que hay muchas situaciones que nos pueden llevar 40 años dándole vueltas al desierto o 8 días cuando tú te detienes, atiendes y haces una retroinspección. ¿Sí? Yo aquí no te puedo dar el detalle de todo, pero yo me enloquecí durante tiempo, o sea, me enojé, lloré. Bueno, lo que pasaba era que no se veía, pero yo tenía momentos de ira donde botaba todas las cosas mentalmente, ¿sí? Ajá. Y cogía las cosas así y las golpeaba contra la pared, según yo, mentalmente. Y después, ya cuando me tranquilizaba, me ponía a llorar y mentalmente me ponía a recoger todo y diciendo, esta no es la manera, esto no es lo que se tiene que hacer. Y me daba el tiempo de recogerlo como si fuera en la vida real, pues, ¿sí? Esto me enseñó a que antes de explotar necesito aprender a pensar, necesito aprender a identificar la posición del otro, ¿sí? No es tan sencillo, yo tengo, dice la palabra, aguijones en la carne, claro, tengo situaciones que me detonan y cuando me enojo, más que enojarme con la situación, digo, Jennifer, ¿qué te pasa? Tranquila, que no se nos olvide de dónde salimos, que no se nos olvide que el hoy, aunque esté turbio, sigue siendo hermoso
y hoy estoy viva, hoy voy a hacerlo bien. Yo no sé si va a durar 100 años o si va a durar 20 o 30, pero hoy mi día va a contar. Hoy mi día va a ser tranquilo, hoy mi día va a ser representativo. Puede que esté sola en mi casa, pero yo sola en mi casa me baño, me arreglo, porque yo me cuido yo para poder estar bien para quienes amo y a los que no amo también estar bien para ellos. Y bueno, Jennifer, qué reflexión tan hermosa, porque nos aterriza y me lo llevó en mi corazón el hecho de uno no perder la fe. Y me encantó, me miraba los deditos. Es cierto, el espíritu va sobre todas las cosas. Y el otro día yo leía en un post de LinkedIn y escuchaba también una persona que hablaba de en dónde tú posicionarías ciertas cosas y hablaba de personal growth, crecimiento personal, el fitness y también hablaba del profesional. Y cuando tú lo mirabas, algo escuchándote, no estaba el elemento espiritual, y pienso que eso es una de las cosas fundamentales que capaz está integrado en el personal growth, en el crecimiento personal, pero en ocasiones pensamos en crecimiento personal, en cuánto puedo adquirir, cuánto aprendizaje puedo tener, pero cómo yo me encierro conmigo mismo. Ese enclaustramiento para ti te enseñó muchísimo y fue un proceso de aprendizaje, pero un proceso también de encuentro contigo, que ahora que estás a la luz, ahora que estás fuera después de todo ese proceso, pues puedes evangelizar tu propósito de vida y poder tocar otras vidas. Y algo que me encanta, Jennifer, es cuando miro un cuadro que tiene en la parte de atrás, es un corazón con unas frecuencias y una cruz. Y quería saber, porque tu momento de despertar de ese proceso de coma fue tú enviando frecuencias hacia tu corazón para que se levantara. Quisiera que me contaras de eso y cómo eso lo relacionas a cómo nosotros como seres humanos que capaz no pasamos por tu mismo proceso podemos enviar frecuencias a nuestro corazón para que despierte algo en nosotros que hoy no estamos viviendo. Wow, mira que a mí me... Voy a usar el término, no sé si de pronto lo conocen. El ser humano tiene también 3 tipos de ego, ¿no? El yo padre, el yo adulto y el yo niño. Esa fuerza que le lanzaba yo a mi corazón, porque en efecto para poder subir la frecuencia cardíaca necesitaba hacer algo, necesitaba accionar, necesitaba ser intencional. Y yo decía, ¿cómo me comunico? Voy a empezar a intentar correr por toda la habitación y ahí se me sube la frecuencia cardíaca. Pero ¿qué me motivaba en este tema de los egos del ser humano? El yo niña. O sea, yo decía desde pequeña, siempre fui muy activa, siempre quise lograr cosas. No sabía qué, porque era, y todavía tengo rezagos, soy muy dispersa. Entonces quiero hacer muchas cosas. Entonces yo decía, por esta niña, por mí misma, por Jennifer niña, que soñó con ser adulta y que soñó con hacer algo productivo en la sociedad, vamos con fuerza, ¿sí? Por decirle a esa niña, yo misma te cuido, o sea, yo ya estoy grande, pero aunque esté en un estado de vulnerabilidad total, te puedo cuidar desde la mente, te puedo cuidar desde la esencia. Entonces vamos a darle vida a ese sueño que tuvimos. Que no pase un día sin contar. Incluso el descanso debe ser propositivo. Es decir, si me voy a acostar un día, porque es mi día de descanso, me voy a acostar cómoda, tranquila, que mi entorno esté limpio y me genere bienestar. Todo debe ser propositivo. Pero yo me iba a mi niña, donde de pronto por algunas situaciones que se presentaron no tan agradables, yo decía, debo ser fuerte y debo ser valiente y voy a crecer para poder afrontar todas estas cosas. Y ya estando grande, me comprometí también nuevamente con esa niña que quería ser grande para ser valiente y protegerse. Y dije, de alguna manera, tengo que protegerme. ¿Y cómo me tengo que proteger? Desde mi corazón, desde lo que permito allí. Esto ha sido un proceso de transformación, esto ha sido un proceso de comprender que lo que consumo audiblemente y visualmente también debe ser edificante, porque podemos tener una dieta muy fitness, muy apropiada para nuestro bienestar corporal,
pero requerimos un bienestar espiritual también. Y esto tiene mucho que ver con lo que escuchamos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que vemos. Y eso requiere ser alimentado. Entonces, cuando yo me empiezo a comunicar, también empiezo a solicitar cosas que me edifiquen. Pero antes de comunicarme, escuché algunas cosas que me edificaban. No tenía mucho contenido, pero con una, dos o tres cosas que hubieran estado arraigadas en mi corazón, que me trajeran bienestar, eso elegía pensar. ¿Sí? Lo que ustedes decían ahorita. De pronto uno tiene todas las funciones corporales y está bien, pero te concentras en la espinita, en la estilla. Yo no sé si ustedes se han enterrado una astilla, pero uy, esas cositas de madera que no se ven, pero te calientan pues todo el dedo o donde te pinchas. Esas estillas son las situaciones de la vida y hay que hacer un alto, identificar bien dónde están y retirarlas, ¿sí? No podemos estar así solamente, me duele, me duele, me duele, tocando la herida. No, hay que atenderla, ¿sí? Entonces, durante este proceso de enclaustramiento que me salté, pero se me fue el tiempo, perdón. O sea, dentro de todo, todo es un complemento de un compendio de situaciones, de cosas y de herramientas que yo digo, ok, allí está el cuadro, mi fe, primero que todo, para mí el propósito por el cual yo estoy aquí, dice la palabra, es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, vida, vida de verdad, no la vida que me acumula años, arrugas, estrías, cositas, canas, calvicie, lo que sea, no, una vida real, conectada al corazón, al espíritu, allí en esa parte que va más, que trasciende las emociones y los sentidos. Es esa parte espiritual, esa esencia del ser que te lleva no solamente al ser intelectual, ahí hay algo con lo que yo difiero cuando la gente dice, no, todo en el conocimiento, sí, pero ¿quién te dio a ti ese conocimiento? ¿De dónde proviene esa sabiduría, eso que va más allá de lo entendible frente a la mente humana y trasciende nuevamente hacia el ser? ¿Sí? Entonces, por eso se conectó así. Fe, vida, pero esa vida tenía que ir con propósito, con pasión. Si tú lavas un plato, lávalo bien. Si tú construyes una casa, hazlo bien, una carpa, hazlo bien, y si construyes un edificio, un rascacielos, hazlo perfecto. Como se hace una cosa, se hacen todas. Entonces, que todo lo que tú hagas sea perfecto, ¿sí? Esa es mi pasión, ¿sí? Eso es lo que yo creo que con lo que deberíamos vivir los seres humanos y desde chiquitos enseñarnos, ¿sí? Vamos a hacerlo bien, ¿sí? Vamos a hacerlo enfocado. Si no vamos a comer un dulce, lo vamos a disfrutar, disfrútatelo, cómetelo, sí, siéntelo, degústalo, mira si tiene más dulce que el que te comiste ayer. Si vas a hablar con alguien, míralo a los ojos, léelo, escúchalo, siéntelo, huélelo, ¿sí? Somos un compendio de cosas y herramientas para poder no solamente edificarnos nosotros, sino contribuir. A veces me encanta cómo lo traes porque a veces, nada, nosotros mismos y escuchamos amistades que dicen, ay, me voy a comer este dulce, pero es un pecado, pero no pasa nada, me lo voy a comer. Entonces te lo comes, pero la realidad es que no te lo disfrutas, tú sabes, porque estás Exacto. pensando en vez de que, mira, si ya te lo vas a comer, Cómetelo esté bien, presente y sí. disfrútalo y cómo te sabe este versus el otro, ¿verdad? Eso no quiere decir que te vas a comer 10 más. Tú sabes Sí. que me encanta la manera y Edwin, gracias por traerlo, la fe, ¿verdad? La vida y el corazón. Y en el corazón compaginas, ¿verdad? Y lo conectas con la espiritualidad y el espíritu. El otro día, nada, navegando a través de distintos podcasts, escuchaba a alguien que estaba hablando algo de la comunicación y él decía, mira, algo tan sencillo, porque la gente se complica, y él decía algo tan sencillo que si tú vas a entrar a una reunión o algo que te ejerce como que cierto también estrés y todo eso, dice, antes de comenzar, pon tu mano en tu corazón y escúchalo. Porque, y el acto de poner tu mano en el corazón, Sí. porque así te aseguras que estás conectándolo. Y ahí, él decía, de ahí es que va a salir la comunicación que sea la que tengas que comunicar, ¿verdad? Porque si estás muy estresado te vas muy a la mente, ¿verdad? Y es importante que nosotros seamos, ¿verdad? Que estemos conectados Conectados todos. con nuestro ser. El accionar es súper importante. Mira que yo lo uso mucho en mis sesiones porque yo le digo a la gente, abrázate. Y me mira, o sea, no. Y
yo, obvio, sí, abrázate. Mira, yo por mi personalidad, yo era muy parca, ¿no? Y todavía me cuesta, yo no sé ser cariñosa. A mí me dicen que soy tierna y me parece rarísimo, pero bueno, está bien. Sí, Lo recibo. sí. Le digo, abrázate, abrázate tú cuando te sientas con vacío, ¿sí? Yo no podía abrazar, yo siempre, mira que como no me gustaba, pero estando así acostada y como tan expuesta, no se imaginan cuánto deseaba poder tener un abrazo, ¿sí? Mm. Pero sentirlo bien, porque mi hermano es muy cariñoso, lo admiro un montón, pero cuando él me intentaba abrazar, pues por el dispositivo que yo tenía aquí, que era diferente al convencional, pues tenían que tener mucho cuidado. Ay, si nos le acercamos, le desconectamos tal cosa, ¿sí? Y yo decía, qué rico poder yo abrazarme, recibir el abrazo de alguien, pero sobre todo en momentos de angustia, poderme hacer así y en posición fetal, sentirme como que me uno yo misma, que si estoy muy rota, me repongo, me reparo yo, ¿sí? Y qué rico, y ya a veces le digo a la gente, abrázate, ay no, pero es que me da pena. No, uno hace así, ay tengo frío, solo para calentarse. Hazlo intencional. Todo lo que tenemos, todo lo que hacemos en la vida debería ser intencional, siempre, siempre. Entonces, si yo me hago así, hay que, oye, qué chévere cogerme, ¿sí? O sea, perdón Sí, que sé que esta palabra es fuerte en así otros No, países. aquí no, que aquí estás está muy viendo bien. esto, abrázate, Eso, abrázate. abrázate. Sí, 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 sí. Es un momento. Sí, sí, sí. Abrázate, También, siéntete, sí, también. también, lo que sea, bueno. Aplica, pero con intención, ¿sabes? En Sí. todo, en absolutamente todo. Cuida tu entorno seguro. Podemos estar en Afganistán, en la China, en Dubái. Yo uso a veces y me dicen, ¿y si hay una invasión zombie? Bueno, cosas así. Y se pierde todo. Ujú. Digo, ¿sabes qué? Si se pierden las cosas materiales, que no te pierdas tú. Y si no te pierdes tú, no perdiste nada. ¿Sí? Eso. O sea, yo le digo a la gente, si hay una catástrofe y todo se desmorona, ¿yo qué hago? Bueno, yo todavía no puedo caminar bien, ¿no? Entonces yo hago molesto y digo que me corro así, y así para que no me ensucie, ¿sí? Pero vuelvo y me encajono. Si bien hay situaciones que nos van a llevar así, caramba, yo sé quién soy. Si yo tengo una relación y el día de mañana esta persona me dice, oye, ¿sabes qué? Es que no te amo tanto, está bien. O sea, voy a ver si lloro y me arranco el cabello, pero no te voy a culpar ni a pedir que te quedes conmigo, porque es que no hay forma de que conectemos a las malas. Tenemos que primero conectar desde aquí y en el momento que sea, vamos a conectar con alguien que esté vibrando en la misma sintonía, ¿sí? Entonces todo está bien, ¿sí? Vamos a estar, esa frase a mí me encanta, aunque muchos me la critican, pero todo va a estar bien si todo está bien aquí, ¿sí? Lo de afuera es reflejo o representación de tu interior. A mí me encanta decirle a la gente cómo andarán tus cajones, sí, donde guardas pues tu ropa y tus Sí, cosas. Ve y échale un vistazo y de repente mientras lo organizas te echas un vistazo aquí sí. adentro y aquí y A ya. mí me encanta que yo, no, Sí. yo le puedo debatir a otra persona que me diga, no, todo va a estar bien. Y yo, ¿qué sabes tú de que todo va a estar bien? Pero si a mí me lo dice, si a mí me lo dice Jennifer, créeme que yo la voy a... O sea, yo le puedo Ángeles. debatir que ella no está correcta en eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, Jennifer, de verdad que sabíamos que iba a suceder el que íbamos a querer estar 3 horas adicionales contigo. Capaz que podemos identificar otro espacio también para poder hablar de otro tema, ya más como a lo que tú te dedicas hoy, que nos encanta mucho en cómo tú presentas tu práctica de psicología, me encanta muchísimo. Me encanta en cómo retas el que no separas la espiritualidad de la psicología. Y he escuchado mucho también sobre en el área de Brasil ya están mucho más avanzados o acelerados, no quiero decir avanzados, más profundos en el tema de cómo ellos integran la espiritualidad no religiosa con todos los procesos psicológicos, mucho más adelantado que por lo menos en el área en que nosotros vivimos. Así que es un tema que a mí me encanta mucho y por supuesto te apasiona, así que sería algo que podemos discutir en otra tertulia. Pero sí, el tiempo nos juega bastante en contra. Yo quisiera realmente agradecerte 1 millón, de verdad, porque el que nos haya dedicado este espacio, el confiar en nosotros que venimos de Puerto Rico, en este podcast. Has tenido tantas otras oportunidades de presentar en otros lugares y
compartir tu historia, pero el hecho de que hayas podido ser tú y sentir la libertad y la seguridad de poder compartir tu historia de vida con nosotros, de verdad que para nosotros es más que un privilegio. Edwin y yo siempre compartimos en que pasa en el coaching, y no sé si pasa, asumo que en la psicología también, que a veces vienen personas solicitando una ayuda, una guía, y el coach se termina llevando mucho más que la otra persona. Y así nos ocurre a nosotros. Para Edwin y para mí esto es literal, es un privilegio poder hacer un alto en nuestras vidas, que, ¿verdad? Edwin y yo trabajamos sin parar, lunes a viernes, más entonces ahora este proyecto. Y es un alto y porque es un regalo para nosotros. Primero, el poder contar con recursos como ustedes, y segundo, pues nosotros poder reflexionar, ¿verdad? Porque luego pasamos toda la semana hablando de qué nos llevamos de esta historia, de tu historia, y sobre todo, pues con mucha fe de que a quien llegue este espacio, esta historia tuya, sea la persona que realmente, ¿verdad?, le siembra una semilla. No se trata de cuántos, muchos, miles, cientos de miles o millones, sino es a la persona. Nosotros tenemos total fe de que quien abra esta historia y escuche tus palabras, algo va a quedar en ellos ¿verdad?, para su evolución. Y en eso confiamos y lo seguiremos afirmando. Así que, de mi parte, millón de gracias. Quiero continuar ¿verdad?, hablando contigo a futuro, así que podemos hacer un plan. Edwin. Sí, Jennifer, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y más allá del tiempo es por las palabras de sabiduría que compartes con nosotros. Esto, como dice Tito, esto nosotros lo hacemos porque creíamos y creemos que hay historias que merecen ser grabadas, y todo ser humano tiene su historia. Y aquí traemos todo tipo de ser humanos. Podemos traer un ejecutivo, como podemos traer una persona que se dedica en el día a día a vender pan, productos, galletas, cualquier cosa, porque creemos que la historia, como tú mencionaste, lo material se va, pero te quedas tú. Y si tú reconoces que tú vales y tienes una historia, pues este es el espacio. Te agradezco por venir con nosotros, por abrirte y por contar tu historia. Y quería cerrar mi parte con preguntarte dos cosas. ¿Cómo culmina la historia de tu estar en coma? ¿Cómo fue ese despertar? Y número dos, en ese proceso o en tu vida, ¿quién ha hecho algo sumamente significativo para ti que tú aún lo recuerdas? Wow. Bueno, el proceso del coma se cierra con la aprobación de la eutanasia y la presentación del evangelio de una forma muy fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados, donde conozco un Dios de amor que puede escribir líneas rectas no solamente sobre mis malas decisiones, sino incluso sobre los años que sienta que había perdido, donde me dice, así como estuve contigo en cama, voy a seguir estando contigo, y esa fue la condición, por así decirlo, que le puse a Dios. Yo sé que suena un poco altivo, pero yo le decía, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y me fui, o sea, digo yo me fui, hablándolo pues como lo veía en mi mente. Dije, ok, nos vamos a recuperar, ¿sí? Pero no me dejes. Si yo me desvío, cógeme de la nariz y me encaminas otra vez. Y si definitivamente estoy haciendo algo que me esté apartando de ti, regrésame al lugar donde te conocí, ¿sí? No estoy hablando de una condición médica, física, una tragedia, no. Estoy hablando de aquí, de corazón, ¿sí? Donde nos conocimos, donde nos enamoramos, donde yo supe que tú ibas a estar conmigo, donde tú pudiste hacer todo nuevo. Hay gente que me dice que él se tomó mucho tiempo. No, el tiempo es perfecto, es relativo, ¿sí? Tú puedes tener 50 años y no haber hecho absolutamente nada en tu vida, espiritualmente hablando, o tener 15 años y haber conectado con tu esencia. Entonces, ese momento en el que salgo que termino el enclaustramiento, sea cuando me autorizan la eutanasia, yo descanso porque no me están obligando a vivir así, y me doy la oportunidad de pensar. Cuando estamos en calma, pensamos mejor. Entonces, yo ya estaba en calma porque sabía que tenía otra opción, ¿sí? Que aunque no aparentemente no era la mejor, pero yo tenía otra opción y esa me daba tranquilidad. Y me enfoqué en estudiar, me enfoqué en conocer a ese ser más profundamente, el que me mantuvo
acompañando todo el tiempo, me enfoqué en conocerlo realmente, o sea, con texto, con estudio, con escudriñar, con revelación, con disposición. Personas muchísimas. Wow, es que esto, mi vida, ustedes, yo me lo imagino como una construcción, ¿no? Donde cada persona puso un ladrillito, claramente Dios puso a mi mamá como pilar, mi hermano, mi papá, mi familia, mis amigos, mi amiga a la que les digo que se dio a la tarea de conocerme por medio del movimiento de los ojos, auxiliares de enfermería que yo hoy, de hecho esta semana, hablaba con una de ellas y ella me decía, toma decisiones y me hacía así. Yo decía, yo quiero creer en mí como tú crees en mí, sí, porque a veces no es tan sencillo, ¿no? Como toma decisiones, actúa, toma riesgos, vamos, y yo, ok, vamos a hacerlo. Entonces, desde la persona que identificó que yo estaba consciente que fue también un auxiliar, el médico que en la soledad y lejos de su grupo de médicos se acercaba y me decía, salga adelante, usted puede, fuerza, desde las oraciones de los grupos de adultos mayores hasta los niños que venían y con su corazón dispuesto me acompañaban, hasta las personas que han sido parte en el transcurso, ¿no? Hay personas que se han ido, hay personas que han llegado, pero esto es como un rascacielos. Se necesita de barandas, se me olvidó ahorita, de varillas, tubos, simientes. Dios, yo siempre le he dicho a Dios que ponga a mi alrededor personas idóneas que hagan parte del propósito. Quizás no todas de la forma en que uno dice, ay, tan bonito. No, quizás personas que me liman, ¿sí? Que son hierro y hierro con hierro se pulen. Incluso esas personas también hacen parte de esta construcción. Entonces, reducirlo a alguna persona así, es que empiezo a pensar y se me vienen muchas, y todas en esencia, aún con las que no tuve de pronto tanta conexión o no he tenido tanta conexión, incluso hacen parte del crecimiento, entonces contribuyen para bien. Así es. Wow. Sí, no, espérate, que lanzaste las dos preguntas y cuando tú mencionas, y por eso casualmente estaba conectando con Mónica y hablamos de este tema de la eutanasia, exacto, que también está aprobada en España. Tú dices que cuando se da esa aprobación, ahí entonces tú tienes otra opción que tú puedes elegir y empiezas con esa calma, ese espacio a poder evaluar cuál es tu decisión, ¿verdad? Así es. O sea, que ese fue un momento, ¿verdad?, crítico para tu poder entonces continuar evaluando qué tú deseas, qué camino tú quieres seguir en tu vida, ¿verdad? Una vez entonces empiezas ¿verdad?, se da ese proceso, se da la aprobación y tú empiezas a entrar en este proceso tuyo único, ¿en cuánto tiempo entonces luego comienzas a ver a lo mejor una mejoría para poder entonces ya salir de lo que es el estado? A mí me autorizan la eutanasia para octubre del 2012. Empiezo a recibir otras personas, yo había vetado completamente todas las visitas, empiezo a recibir otras personas durante este tiempo hasta diciembre. En diciembre yo empiezo a experimentar un gozo que sobrepasa todo entendimiento sin tener ningún cambio físico. Pasan 6 meses, igual físicamente, pero yo feliz. No lo puedo describir. Sí, no es de razonamiento humano. Yo estaba mucho más tranquila, ¿sí? Yo pensé que iba a morir naturalmente. Realmente por eso me sentía tan tranquila, porque lo que estaba recibiendo me daba tanta tranquilidad que yo pensaba que me iba a morir por muerte natural, ¿sí? Entonces estaba muy feliz. En junio del 2013, Dios confirma que va a haber sanidad, aunque ya lo venía hablando, pero pues para mí fue como un, oye, ¿Quién cómo lo donde confirma? ¿Qué manera lo confirma? espiritualmente hablando, con una palabra de ciencia por medio de un programa de televisión de Guatemala. O sea, nada cercano pues así, o sea, algo realmente sobrenatural. Yo lo creo un poquito, o sea, ¿por qué digo que lo creo un poquito? Porque yo pedí que me tomaran fotos para poder mostrar cómo estaba en caso de que me recuperara. Pero ¿y qué tal si no? Pues no cuento nada, solo pedí que me tomaran fotos. Esto pasa en junio del 2013. De junio a diciembre yo recupero la movilidad facial,
empiezo a tener control cefálico, que es denso, igual, o sea, ustedes, estamos acá todos tranquilitos, pero sostener la cabeza es un desafío. Lo mismo que cerrar la boca, esto pesa mucho, este es el músculo, de hecho creo que es el más fuerte. Y respirar. Recupero el parpadeo, mis ojos se ubican, empiezo a gesticular, todo esto en 6 meses, o sea, fue muy rápido y yo la verdad venía con un susto. Digo venía porque yo me lo imagino como si, o sea, en la línea de la vida, ¿no? Como que venía en un tren y yo, ya me tocó, ¿sí? No era que no me quisiera recuperar, era que en realidad mi deseo era la muerte, ¿sí? Ya para ese tiempo mi deseo era la muerte, entonces por eso vengo con susto, pero es allí donde le pido a Dios y le imploro que no me suelte, que lo que vayamos a hacer vayamos juntos, que en el paso que yo dé dentro de la libertad humana que tengo sea Él guiándome. Y igual yo era una niña, pues tenía 18 años, entonces aún veía las cosas muy inocentemente, entonces necesitaba que Él, o necesito que Él vaya delante mío. Entonces es en ese proceso, octubre del 2012 me lo autorizan, confirmación de recuperación junio del 2013 y hablo en diciembre del 2013 y empiezo a salir de casa en abril del 2014. Wow. 3 caminos. Sí. La vida, la muerte natural o la muerte vía la eutanasia. Y tú decidiste aferrarte a estas dos. A la vida o a la muerte con Dios. Sí. Mientras lo comentas es como, ok, llegó el momento decisivo, Jessica. Estoy hablando como si fuera, ¿sabes? Esa voz que siempre te acompañó y esa esencia. Dice, tienes estas dos opciones. O te vas por la vía, que sin juzgarla, tienes esta opción, ¿verdad? De la eutanasia. O te invito a seguir conmigo que te vas a recuperar. No va a ser fácil, ¿verdad? Sí. Esa frase no va a ser fácil, creo que no la había escuchado desde ese momento. No va a ser fácil. Sí, porque estás ahí todavía, ¿verdad? O sea, estás todavía recuperando, inclusive, como dices tú, todas las funciones de tu cuerpo. Esto, de verdad, Jessica, es demasiado hermoso. Demasiado. Jennifer, es que tenemos una gran amiga, Jessica. Sí. Yo cambié hasta nombre y todo. Sí, no te Por eso quería decirte preocupes. Jenny. ¿A ti te llaman de alguna otra manera o te dicen Jenny? Jenny. Siempre Jenny. me dicen Jenny. Pues ya, lo estaba haciendo. Es que no sé por qué lo estaba dudando, lo había sentido desde que comenzamos. Lo hubiese dejado ahí ya. Jenny, o sea, no, en mi familia me dicen cucú. Qué lindo. Mira, Jenny, no, pero la verdad es que tu historia está demasiado hermosa y no imagino cuántas personas, a lo mejor, nada, porque lo sigo atando con quien te mencioné, Mónica Domínguez. ¿Cuántas personas podrían aprender tanto de ese proceso que tú tuviste? Sobre todo, como dice Mónica, ella dice, no es un tema de mover la fecha que tú tengas de muerte, es más ensanchar el camino y tener una mejor vida o extraer más a la vida en lo que sea que te quede, ¿verdad? Sin aferrarte a nada. Y como tú, para mí lo más que me ha marcado es tu pensamiento de mantenerte positiva, de mantenerte ahí, o sea, por tantos años. Y sí reconociendo que venían momentos de depresión, ansiedad, locura, sueños, pesadillas, o sea, que no es como que todo era, o sea, que no todo es que todo era lindo dentro de ti, era que, mira, para nada, ¿verdad? Tú tenías que estar todo el tiempo tomando decisiones en ¿sigo viviendo o me dejo llevar? Qué bello como también el hecho de tener una comunidad alrededor tuyo y tener personas que te acompañan, que fue algo que Mónica nos compartió, donde indagamos un poco más en aquellos que tomaban la decisión del proceso de eutanasia y ella decía, mira, no necesariamente, no lo estoy juzgando, pero no necesariamente eran personas que se iban felices. Eran personas que tomaban esa decisión porque estaban solos y no querían darle problemas a nadie. Entonces, en este caso veo como tu historia ha sido un poco distinto y como primero por ti, ¿verdad? Porque
por tu empuje, por tu decisión, pero también es porque cuentas con personas que allá afuera sé que tengo a mi madre, acá sé que tengo a mi Dios, ¿verdad? Y nos mantenemos en esta comunicación y en este juego constante, pero sí todo depende de ti. Tú eres la que decides. Exacto. O Porque sea, puedes todo el tener... mundo me podía querer ayudar de mil formas, pero Ujú. si yo no me disponía y si yo no usaba esas herramientas que incluso espiritualmente me estaban siendo entregadas, nadie podía hacer lo que a mí me correspondía. Se llama ¿Sí? libre albedrío. Tal cual, tal cual. Y yo siempre le digo a la gente, mira, tú puedes sentir todo lo que quieras porque tú eres humano, ¿sí? Pero Sí, si no te quieres cuidar tú, no dañes a otro tampoco, sí. ¿sí? Entonces, dentro de mi humanidad, tengo que reconocer el límite que hay cuando tu humanidad pasa a herir a otro. Ahí no hay nada que, no se puede llegar a mediar, ¿sí? No es negociable Sí. porque yo sí, digamos que eso sí es algo que no sé de dónde salió, pero creo que era lo que más claro tenía yo, creo que Dios me lo impartió. Tú no puedes ser grosera, tú no puedes andar diciendo, ay, es que usted no entiende a mí cómo me duele. No, ¿sí? ¿Sabes? Yo estoy aquí y me duele un montón. ¿Me quieres ayudar? Si me quieres ayudar, quédate. Si no, tranquilo, vete. ¿Sí? Poniendo límites sanos, pero reconociendo que lo que a mí me estaba sucediendo no era responsabilidad de absolutamente nadie, ¿sí? Ujú. La responsabilidad de cómo me siento, pues es mía, Sí. ¿sí? Entonces, es una construcción de muchas cosas, ¿no? Pero porque si no vuelvo y me extiendo. No, y que yo también, nota que yo no Sí, estoy ayudando. esto nos lleva a poder tener una parte 2. So, Jennifer, Sí. te agradecemos. Ya Ok. hemos cerrado hace 15 minutos atrás. Ah, So, bueno. damos el espacio para que digas, no sé cómo alguien en Colombia te puede conseguir, si quiere ir a tu práctica, si simplemente quieres saber un poco más de tu historia, ¿dónde te consiguen, Jennifer? En Colombia, en Puerto Rico y en todos lados. En todos lados. Sí. Yo cuando tuve el último podcast, em, empecé a ser contactada, o sea, mucho por Instagram, pero no di abasto, no pude contestarlo todo y pues yo trabajo, estaba terminando prácticas, entonces no tenía tiempo. Y lo que hice fue que puse mi número, o sea, creé pues un consultorio virtual y puse mi número en el perfil de Instagram debajo del canal. Yo tengo un canal en YouTube, el que creé en pandemia porque pensé que tuve una recaída muy fuerte y dije, ya, llegó el tiempo y no conté lo que pasó. Voy a dejar unos videitos contando lo que pasó. Entonces, puse el link del canal y puse debajo el número del consultorio virtual para que la persona a la cual yo le fuera útil entrara a mi perfil y escudriñara y me contactara por medio de ese WhatsApp. Entonces, bueno, ya he tomado algunas decisiones, ya estoy quedando con un poco más de tiempo, entonces si quieren contactarme, si requieren este tema pues de acompañamiento, de sesiones, de consultoría, yo en este momento aún no estoy graduada, no tengo una certificación como tal, pero hago un acompañamiento en diversas situaciones. Mi número de WhatsApp se encuentra en mi perfil de Instagram. Allí estoy y bueno, dentro ¿Cuál de es lo tu que nos perfil de podamos, Instagram? sí, ¿Cómo te espérame porque conseguimos no en sé, Instagram? espérate, que no me acuerdo. Ya se puede borrar, ¿cierto? Si a mí me preguntan, yo le digo, Edwin, ¿en dónde es que? No sé. ¿Quién fue el que me contactó? Edwin, ¿y Edwin. tú? Y a través de WhatsApp. Ah, ok, ok, ok. Así. ¿Y cómo tú lo conseguiste, Edwin? Pues se consigue. Yo creo que en el podcast de Bostenes lo pusieron en la descripción. ¿Sí? Ah, caramba. Digo, y si no, nosotros lo añadimos. Por supuesto, lo vamos a añadir como parte de la descripción, así que por ese Sí. lado te consiguen a través de Instagram. Así que muchas Jennifer Vázquez 0801 gracias. Jennifer Vázquez 0801 en Instagram. en Y lo van en la Instagram. descripción. Y va a estar incluido así. Y Y te comparto el link también del canal, sí, o sea, como que son las dos cositas ahí, por si Claro que acaso. sí. Ya voy a apropiarme de mis redes, la verdad no las he tocado, solamente he hecho como algunas grabaciones de podcast, así. Pero Sí, pero pues me tengo ciertamente haces acompañamiento, que todavía estás trabajando arduo para
¿verdad? Para terminar lo que es tu grado de Sí, psicología. ya terminé, gracias a Dios, terminé la semana pasada, súper bien, Felicidades. pero los grados son hasta septiembre. Sí. Entonces, Sí, pero que pues tienes que esperar un proceso. Pero nada, igual las personas, yo me sentí bastante acompañado en qué esta bueno. sesión, así que aquellos que quieran entonces tener un espacio contigo, pues pueden contactar a través de Instagram. Así es. Nuevamente, Jenny, 1.000.000 de gracias. Estamos looking forward a una segunda tertulia para profundizar un poco más en muchos aspectos de la vida y de tus aprendizajes y de lo que enseñas hoy. Claro Lo que cual, sí. de verdad, me siento muy alineado y conectado con lo que traes. Qué Edwin, bueno. ahora Gracias a sí que ustedes. Sí, ahora sí puedes hablar, qué pena. ahora sí podemos cerrar. Ahora sí podemos hablar y nada, nos pueden conseguir a través de Tertulia 11 en YouTube, La Tertulia 11 en Instagram y Facebook, Tertulia 11 en LinkedIn y si nos quieren contactar, podcast@tertulia11.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Un abrazo Gracias a ustedes fuerte. por el espacio. abrazo. Gracias a todos. Que estén muy bien.